familia, muy buenos días. El día de hoy les quiero recordar algunas cosas. Número 1, el martes tenemos nuestro altar familiar a las 8 de la noche por YouTube en el canal tdf72.conexión. Número 2, recuerden que nuestra pastora Oli tiene un grupo de intercesión. Ella está orando por todas las peticiones de oración. Si deseas que oren por alguna de ellas, puedes escribirnos al correo tdf72ora@gmail.com. Número 3. Todas las parejas tenemos una cita este viernes 10 de julio a las 8 de la noche por vía Zoom. Entonces, en el transcurso del día les enviarán el link para que se puedan conectar. Número 4. Esto va para todos los jóvenes. Los jóvenes tienen una cita el sábado 11 de julio a las 3 de la tarde por vía Zoom. Es un tiempo de edificación, así que no se queden afuera. Y por último, pero no menos importante, quiero hablarles acerca del Ministerio de Acción Social. Acción Social es un ministerio para ayuda de las familias de la iglesia. En este tiempo de cuarentena sabemos que muchas familias están pasando por necesidades. Entonces, si tú deseas hacer alguna ayuda, lo puedes hacer haciéndolo por medio de una transferencia a la cuenta corriente de la iglesia. Esas ayudas serán destinadas para nuestras familias de la iglesia. No es más, familia, un abrazo y bendiciones. Nos vemos pronto. Adiós. Buenos días, hermanos, es el momento de la siembra. Vamos a Lucas 6:38, que dice: Den y se les dará, se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y desbordante, porque con la medida que midan a otros se les medirá a ustedes. La palabra nos enseña que así como nosotros damos, el Señor también nos va a dar. Entonces ahí nos ponemos a ver cuánto vamos a dar para que el Señor también nos dé. Señor, te bendecimos, Padre, te alabamos, Señor, colocamos este día en tus manos, Señor, sabiendo que tú estás delante de nosotros. Te damos a ti toda la honra y toda la gloria, Señor. Te pedimos que seas tú bendiciendo estos diezmos y estas ofrendas, Señor, que demos con agrado, Señor, que demos con alegría, Padre Santo, y que demos a la medida perfecta, así como tú nos enseñas, Señor. Señor, te damos a ti toda la gloria, Padre Santo, y te pedimos, Señor, que seas tú bendiciendo a las personas que están en necesidad. Te bendecimos y te alabamos, Señor. Te damos toda la honra y la gloria a ti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, nos vemos en otra oportunidad. Dios los bendiga. Hoy es el día del Señor.
Prepárese para la consolación, la exhortación y la edificación. La palabra del Señor con el pastor Jairo Monroy. Buenos días. Dios los bendiga de nuevo y más, como ya hemos sido bendecidos. En realidad, como dice la palabra, cada mañana son nuevas las misericordias del Señor. Y por eso le alabamos. Hoy hemos tenido el privilegio de nuevo de poder alabar al Señor, bendecirlo con todo nuestro corazón, de ver la grandeza de su soberanía, de su gobierno, de lo que Él es y significa en la vida de toda la tierra y de la creación, puesto que Él es el que le da vida a todas las cosas. Bueno, bienvenidos de nuevo a esta tercera semana de nuestra campaña Conociendo quién es Dios. Conociendo quién es Dios. Y hemos, como ustedes ya saben, y si alguno conecta por primera vez a través de esta reunión, estamos basando esta reflexión en el libro de Éxodo, cuando Moisés fue llamado por el Señor Dios de Israel para que fuera el instrumento para la liberación del pueblo de Israel que estaba cautivo en Egipto. Cuando Moisés escuchó ese llamado y realmente no estaba tan preparado, obviamente nadie ha estado preparado para un llamado de tal magnitud, él puso alguna resistencia y entre muchas preguntas que hizo, le dijo a Dios: y si me preguntan quién me ha enviado, ¿qué les voy a decir? Entonces el Señor le respondió allí en Éxodo capítulo 3, verso 13 al 15, y ahí en adelante Dios le dijo: respóndales de esta manera: yo soy, me envió. Este es mi nombre para siempre, y con él, con este nombre, se hará memoria de mí generación en generación. Han pasado muchos siglos y todavía estamos hablando de ese impacto poderoso de la presencia de Dios en la tierra en todos los aspectos. Desde el principio de la creación hasta el final de todas las cosas será así. El nombre de Dios será glorificado. Desde donde nace el sol hasta donde se pone, Él mismo dijo: mi nombre será glorificado en toda la tierra. Muy bien, entonces queremos compartir en este tercer domingo ya de nuestra campaña el siguiente tema. El siguiente tema tiene que ver con este nombre de Dios, Adonai o Adonai, como les suene mejor. Adonai es una palabra de origen hebreo que significa mi Señor, mi Señor. Esto es muy importante. Yo que piense en esta mañana acerca del significado profundo de esta verdad y que el Espíritu Santo te revele aún más de lo que te ha revelado, o tal vez el comienzo de una nueva experiencia de relación con Dios a través de este nombre. El yo soy de Éxodo 3:14, la palabra Yahvé, ese es el nombre con que fue manifestado al pueblo de Israel, Dios, que significa también yo soy, el único, el eterno, el no hay más. En ese caso, los hebreos, por respeto al nombre de Dios, no lo mencionaban. Entonces introdujeron este nombre Adonai. Para no decir Dios, nosotros lo decimos tan fácilmente y sin pensarlo, ellos usaban el nombre Adonai. Mi Señor o el Señor. Entonces, Adonai es una forma enfática de la palabra Adón, que significa amo, que significa
dueño, que significa gobernador, que significa Señor. Todas esas son las implicaciones de Adonai, mi Señor. Máxima autoridad, única autoridad, gobernador de todas las cosas. Todas las cosas son todas las cosas. Como dice el salmista, el mundo y su plenitud. Y los que en él habitan, todo, es absolutamente todo, está bajo el poder, la gracia y el señorío de Cristo. En el Antiguo Testamento se usa aproximadamente 450 veces. Isaías, por ejemplo, en el capítulo 6, verso 19 dice: vi a Adonai, el Señor, sentado en un trono, levantado, exaltado, y las faldas del vestido del Señor llenaban el templo. Esa es la majestuosidad del Señor, de Adonai. Entonces, por otro lado, Adonai, Ha-Adonim, frase completa, significa Señor de señores. Señor con mayúscula, de señores con minúscula. Y dice Deuteronomio 10, 17, pues el Señor tu Dios, Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Él es el gran Dios, poderoso e imponente, que no muestra parcialidad y no acepta sobornos. Ese pues es entonces el contexto de la palabra Señor, Adonai, en el Antiguo Testamento. Nuestro Señor es el amo supremo. Necesitamos enfatizar eso. Es el Rey de los reyes, el Señor por sobre todos los poderes, autoridades que existen en el universo. Adón significa Señor. Y por ejemplo, Isaías 10, verso 33 y 34 dice: pero miren, el Señor de los ejércitos celestiales, con gran fuerza cortará al poderoso árbol de Asiria. Echará abajo a los soberbios. Ese árbol altanero será talado. Cortará con un hacha los árboles de los bosques. El Líbano caerá ante el poderoso. Esas son expresiones de una fuerza muy grande respecto a quien es Dios, Adonai, Señor de señores, en todos los aspectos, y lo pone en el contexto del mundo, de los gobiernos, de los reinos. Y aquí está hablando en forma figurada de personas que, por su majestuosidad, poder, influencia y todo lo demás, tratan de hacer su propio reino, su propio camino, establecer sus propias metas, alcanzar sus propios objetivos. Pero Dios es el que está al control. Y por eso aquí dice, el Señor, Él estará en control de todo. Él es el que baja a los altivos y exalta a los humildes siempre. Me ha llamado mucho la atención que en el capítulo 45 de Isaías hay una descripción muy detallada, muy específica acerca de este nombre. Le animo a que lo lean. Isaías capítulo 45. Allí está marcado, estampado en forma especial, el nombre del Señor, Adonai. Y dice, es creador de todo, de todo. Porque así dice Jehová, dice en ese texto, versos 18 y 19, que creó los cielos. Él es Dios, Él que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano,
sino para que fuera habitada, la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. ¿Ven cómo enmarca tan preciso esta expresión y esta revelación de quién es Dios? Entonces Él es el creador de todo. Él lo está diciendo, ¿no? Ni siquiera fue alguien que se inventó el asunto. Y Él dice, yo tengo un propósito por el cual creé la tierra, y yo la creé para que fuera habitada. Es decir, Dios tiene un sueño, un propósito, como hemos venido compartiendo y estudiando a través de todas estas semanas anteriores, para que su reino sea establecido en esta tierra, porque el ser habitada no es para que simplemente el hombre devaste la tierra, para que se surta de la tierra, sino para que la administre. Eso va balanceado todo esto. Entonces el que crea todas las cosas y sostiene todas las cosas es el Señor. En Hebreos capítulo 1, verso 13 precisamente dice, el Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo con el gran poder de su familia. Ahora vean cómo entonces Dios se manifiesta, Dios se revela con su nombre, como Señor, como Creador y Señor de todas las cosas, pero en Hebreos está ya allí estampado, conectado con el presente nuestro y el futuro nuestro a través de Jesucristo. Es el Hijo, dice aquí. El Hijo es la manifestación de Dios. Por eso Jesús decía, y lo he mencionado en otras oportunidades, le decía a la gente y a sus discípulos, el que me ama a mí, ama al Padre. El que cree en mí, cree en el Padre. El que me sigue será amado por mi Padre. El que me obedece, mi Padre hará morada en él. Así que hay una conexión y una proyección eterna respecto a todo esto. Y entonces aquí encontramos lo que llamaríamos el poder y la autoridad de Dios. Dios es poderoso, todopoderoso. Es autoridad, Él determina y cumple, porque Él es Dios, porque Él es el Señor, porque Él es Adonai. Sí, Él es, no hay otro fuera de Él. Dice, entonces, una de las características que surge de esta verdad de que no hay sino un solo Dios, es el hecho de que si no hay sino un solo Dios, entonces los demás dioses quedan completamente anulados. Son expresiones idolátricas. Cualquier otra cosa, cualquier otro Dios, cualquier otra circunstancia en la cual el hombre ponga su esperanza, como está llena de ejemplos la Biblia, está fuera de orden y está yendo contra Dios. Dios mismo dice, yo soy Dios y fuera de mí no hay otro. Por eso la palabra dice, de nuevo, estamos mirando lo que dice la palabra, ahí en Isaías 45, versículo 20. Dice, reúnanse y vengan, fugitivos de las naciones, naciones vecinas. Qué necios son los que llevan consigo sus ídolos de madera y dirigen sus oraciones a dioses que no pueden salvarlos. No hay nada más claro y más contundente en la palabra que lo que Dios nos dice acerca de todo esto, que para mucha gente puede ser confuso, y en realidad hay mucha gente confundida respecto a la adoración, respecto a la relación con Dios, respecto a cómo ser salvo, respecto a cómo darle propósito a su vida, respecto a cómo poder imaginar el presente, imaginar el futuro, respecto a cómo poder admirar la creación. ¿De qué manera? La palabra es muy clara respecto a eso, cómo Dios establece pautas muy concretas y cómo
dice que quienes tienen otros dioses, no importa que tenga un Dios muy grande o un Dios muy pequeño, que inclusive lo puede llevar en la cartera, el Señor dice, ustedes son necios, porque el único Dios soy yo, y a quien deben ustedes amar, servir y adorar. Entonces, el poder de Dios se enfoca también en el servicio. Cuando nosotros reconocemos que Dios es poderoso, que es el Señor de todas las cosas, no solamente vamos a adorarlo a Él en una manera consciente, directa y en espíritu y en verdad, una adoración de adentro del corazón, sino que vamos a tener la capacidad de servirle a Él. Una cosa es guardar los mandamientos, o por lo menos saberlos. Mandamientos que tienen que ver con no matar, no robar, honrar al padre y a la madre, no ser avaros, qué sé yo, y tenerlos en la mente, pero no haberlos hecho una vivencia en nuestro corazón. Y cuando la vivencia, la relación con Dios, no ha sido establecida en el centro de nuestro corazón, es muy difícil servir al Señor. Dios es luz, dice la palabra, y no hay ninguna tinieblas en Él. Ahí ustedes están viendo el contraste entre luz y tinieblas. Y cuando la luz está en nosotros, esa luz debe reflejar la gloria de Dios. Entonces, no hay manera de creer en Dios coherentemente sin servir a Dios, sin adorar a Dios de la manera correcta. Cuando se tiene una relación personal con Dios y cuando esa verdad alumbra profundamente nuestro corazón, lo menos que vamos a hacer es ser expresión de Dios para la gente que nos rodea. Y entonces eso será más coherente, más sabio, y es lo que Dios dice. En otras palabras, necio el que tiene otro Dios, otro ídolo, que puede ser a sí mismo, pero sabios los que abren su corazón al Dios, al Señor, al Adonai eterno, para adorarlo y servirle con todo el corazón. Entonces, cuando hablamos del poder y la autoridad, que es lo que caracteriza a Adonai, que es Señor de señores y Rey de reyes, estamos hablando, por supuesto, de un gobierno justo, un gobierno recto. Estamos hablando de la naturaleza y características que determinan al Señor Jesús, al Dios eterno, al Dios poderoso, al Creador de todo. En ese gobierno justo, Él se muestra como el yo soy y el único victorioso. Otro aspecto muy importante en ese contexto, no solamente es la adoración única y la expresión de servicio, sino que también nos manifiesta el poder de su victoria. Él nunca ha sido derrotado, jamás será vencido. No importa que el 99.9% de la población mundial, por decir un extremo, lo niegue, vaya contra él, lo aborrezca, Él siempre vencerá. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis nos muestra victoria tras victoria tras victoria. Cuando tú lees el Apocalipsis reafirma el hecho de que al final de todo, el único victorioso será Él. Él es el digno
de abrir los sellos, de desatarlos y de comenzar a expresar su poder y autoridad en victoria sobre todas las naciones. Por eso la Biblia dice que todas las naciones vendrán a Él y le adorarán y le reconocerán, y todos dirán finalmente que el único gobernador, Rey de reyes, Señor de señores, es Jesucristo, y exaltarán el nombre de Dios. Jesús venció y sigue venciendo. Cuando Él vino, estableció su victoria sobre la muerte. La muerte ya no se enseñoreará más de Él. Para nosotros, dice la palabra, el postrer enemigo que será vencido es la muerte, porque quien ejerce el poder de la muerte todavía está actuando en la tierra por la voluntad de Dios, para probar los corazones, porque los que sean fieles llegarán a la vida eterna. Pero Jesús venció la muerte, es decir, la condenación eterna. En Jesucristo, en su resurrección, Él selló que ya no hay condenación para aquellos que creen. Pero también venció el pecado. Es extraordinario saber, ustedes saben por qué, todos lo sabemos, cómo es posible que alguien en nuestra humanidad, en nuestras circunstancias mismas, en este mundo, haya podido vivir una vida, 33 años en esta tierra, sin un solo pecado, sin un solo engaño que haya salido de su boca. Jesús venció el pecado. Por eso es posible para sus seguidores, para sus discípulos, vencer el pecado, porque Él venció. Es posible vencer la muerte, porque Él la venció. La muerte ya no es algo terrorífico que nos abraza con el susto, el miedo a la eternidad si confiamos en Él. Pero Jesús mostró su poder aquí sobre los demonios, sobre Satanás. Lo venció vez tras vez tras vez con su palabra, con su poder, con su carácter, con su determinación. El Señor Jesús se mantuvo recto y firme sin ir para un lado y otro, aunque le costó dolor y sufrimiento, aunque Él allá en Getsemaní oró y clamaba al Padre porque le librara, si era posible, de esa puerta de muerte. Pero Él dijo: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Así que Jesús es un vencedor absoluto y total. Pero no solamente venció a Satanás, sino que venció la enfermedad. La Biblia dice que en la cruz Jesús llevó nuestras enfermedades y dolores. Por eso vemos a muchísima gente. Y todos nosotros hemos sido testigos de la gracia sanadora del Señor. Porque es Él, a través de recursos que nos da, o porque simplemente Él toca nuestros cuerpos, Él nos restaura y nos vivifica, como ahora puede estar pasando en este momento, y espero que así sea. El poder de la sangre de Jesús, de su resurrección, opere en el cuerpo de aquellos que han sido afectados por alguna enfermedad. En el nombre de Jesús, crea que el Señor ha vencido esa enfermedad, venció el pecado. Si alguno tuviere la sospecha de que es por alguna disciplina del Señor, confiéselo, vuelva hacia el Señor, y el Señor le liberará y le responderá. Así que entonces, estas verdades que hemos compartido en esta mañana preciosa nos llevan a tener una comprensión mucho más especial, mucho más profunda de quién es al Dios que amamos, servimos, honramos y adoramos. La Biblia nos dice que Jesús recibió de parte del Padre el encargo de señorear sobre todas las cosas. Efesios 1:22 dice: y sometió todas las cosas debajo de sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo,
la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Qué tremenda figura. El Señor Jesús gobierna, es Adonai, Señor de todo. Eso lo ganó en su obediencia, en su expresión, en su humillación, en su sacrificio, en su entrega. Y por eso todas las cosas fueron sometidas bajo su gobierno, bajo su autoridad. Y Él es la cabeza de la iglesia. Y todo lo que tiene que ver con la iglesia está bajo el señorío de Dios, bajo el señorío de Cristo. Él es quien sostiene el cuerpo, quien sostiene a su iglesia en todas partes de la tierra. Y Él es la plenitud a través de esa iglesia de aquel que todo lo llena en todo. Así que tú y yo somos la expresión de la gloria de Dios donde quiera que estemos. Somos la imagen, el reflejo de Dios. Así como Jesús es la imagen y el reflejo de Dios, nosotros somos, como iglesia, cuya cabeza es Cristo, su imagen, su reflejo aquí en esta tierra. Donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos, en cualquier circunstancia, no importa lo que vivamos, no importa lo que sentimos, nosotros tenemos el poder de actuar bajo el gobierno de Cristo, trayendo su reino a esta tierra. Así que no te dejes gobernar por nada. El Señor tiene control de todo y tú eres cuerpo, parte del cuerpo a través del cual Él se expresa. No permitas que la depresión, la crisis, el problema, la dificultad, el temor del hoy, del mañana, de lo que viene, de lo que pueda suceder, gobierne tu vida. Céntrate en la palabra, en la cabeza que es Cristo. Deja que Él te nutra tu espíritu y tú nutras a otros y todo el cuerpo sea fortalecido, sea afirmado, sea bendecido y la gloria del Señor siempre llenará la tierra. Así que te bendigo con la gracia del Señor y declaro la bendición del Señor sobre tu vida, tu familia, tu casa y todas las expresiones que Él te permite tener para que tú puedas ser partícipe, todos nosotros, de la presencia del gobierno del señorío de Cristo en esta tierra, porque Él es Jehová Adonai, el Señor creador de todo cuanto existe. Te bendigo y espero verte en una próxima oportunidad. Bendiciones para todos. Qué bendición, hermanos, es poder seguir creciendo en el conocimiento de Dios a través de nuestra campaña El Gran Yo Soy. En el día de hoy hemos visto el Dios Adonai. Es un término usado para referirse a Dios, al Ser Supremo y su grandeza. Mi Señor o mi Gran Señor. Se deriva del hebreo Adón, que significa mi amo. Es un reconocimiento claro que Dios es el Señor y es utilizada como una forma respetuosa para dirigirse a Él. Hermanos, espero que ese mensaje recibido el día de hoy produzca en sus mentes y en sus corazones esa transformación para la cual fue pronunciada. Y les deseo una semana bendecida
y un abrazo grande en el nombre del Señor Jesucristo. Nos vemos el próximo domingo.